Líneas Mobiliario. Nos encontramos en Avenida Cristóbal Cantero 20 de Úbeda, junto al Parque Norte. Líneas Mobiliario ha patrocinado Deportes 9. Saludos cordiales, muy buenas noches, estamos en Deportes 9, hoy nuestro compañero Francisco Javier Ruiz no puede estar con nosotros debido a esa gran programación de feria y fiesta de San Miguel de Úbeda, y bueno, pues vamos a llevarle el tema de los deportes como cada lunes, pero también hoy lo sentimos también mucho porque tenemos que reducir el espacio deportivo debido también a esa gran programación de feria que hay en Úbeda. Por lo tanto, vamos a ir directamente a los deportes que hemos tenido, sobre todo con mayor relevancia debido a nuestra comarca de La Loma. Y la primera noticia que tenemos es también relacionada con el atletismo, donde Lola Chiclana pues estuvo en el día de ayer, precisamente en esa carrera urbana de Nerja, y ha sido en la 34 Marcha Villa de Nerja, una prueba reina catalogada como la más antigua de Andalucía, y donde los ganadores han sido Lola Chiclana y Cristóbal Ortigosa, en los 10 kilómetros de distancia que ha tenido, con un ascendente y duro, bastante tramos duros que han tenido esta carrera. La salida y meta en las distintas pruebas se han desarrollado a lo largo de toda la mañana desde el Balcón de Europa, esa ciudad bonita malagueña, y también decir de que ha habido pruebas también en 5 kilómetros para los más pequeños. Enhorabuena a Lola Chiclana y a Cristóbal Ortigosa, que son perfectamente pues los ganadores de esta bonita prueba en Nerja. Y ahora vamos a cambiar de deporte, nos vamos a ir directamente con el tema del fútbol, porque íbamos a llevarle información de esa tirada al plato y tirada de tiro al pichón que ha tenido lugar en la cercanía de la feria de Úbeda, enfrente del recinto ferial, ese trofeo de feria, pero todo eso va a estar dentro de la programación de feria que esta casa le va a llevar adelante a lo largo de todos estos días. Y vamos a ir directamente ya a lo que ha ocurrido en el fútbol. Nos vamos a ir directamente a la tercera división. Vamos a darle un repaso a todas las categorías donde han estado nuestros equipos de la comarca de La Loma. Y nos vamos a ir directamente con el partido del Torre Perogil. Estuvimos en Torre Perogil, un partido donde se enfrentaba al conjunto del Palo, el equipo de Antonio Torres, que ha perdido la imbatibilidad después de 24 victorias y 2 empates en el estadio Adón Martínez Fariña. Desde diciembre del 2016 no conocía la derrota el conjunto torreño, y ayer ante el conjunto del Palo cayó derrotado por 0-1. El Sporting, que se ceba con la mala suerte y pierde totalmente los 3 puntos, fueron en el descuento. Ha sido ante el segundo clasificado, la agrupación deportiva del Palo. Quien no haya visto este encuentro dirán que es forma de justificar la pérdida de los 3 puntos, pero quien pudo estar en el estadio Adón Martínez Fariña en el día de ayer salió con un cabreo monumental, ya que cómo se puede jugar también y finalizar perdiendo. Inexplicable. Gran partido del Torre Perogil y excelente entrada de aficionados. Desde el minuto 3, gran jugada por banda derecha de David Romero y disparo a la cruceta. Intensidad, movilidad y agobio sobre el portal de Reina, sobre todo con juego directo. 5 ocasiones claras de gol de David Romero, 2 de Virgilio 1 y Luis Jiménez 2. Sobre todo Luis Jiménez 37, que todo para en el portal ante Reina y el balón cruzándolo, cuando lo más fácil era haber introducido el balón en las mallas. En el 43 David Romero, balón que roza perfectamente el poste izquierdo del portal de Reina. A la contra Javi López
con una gran internada desde el lateral y prácticamente da el balón en la red. Fue la mejor ocasión de los malagueños, pero los problemas del Torreperogil fue en la segunda parte. Bauti expulsado en el 57 por doble cartulina amarilla. El Torreperogil se queda con 10 y sigue el juego frenético y la defensa se recompone entrando Nava y saliendo Pocho, un jugador menos, un jugador que prácticamente era lo mejor que estaba teniendo con David Romero en la punta de adelante, con Virgilio. Y en la recta final de infarto, en el minuto 84 penalti a favor del conjunto del Torreperogil y con 10 jugadores, lo lanza Virgilio y el balón sale fuera. Peor no se pueden poner las cosas, pero es que además también hay inexplicable la expulsión de Antonio Torres, un jugador, no sabemos quién, lanza el balón dentro del rectángulo de juego por tratar de perder tiempo y el entrenador es expulsado, Antonio Torres, un entrenador que prácticamente era increíble de que ese hombre pudiese ser expulsado. La verdad es que cuando prácticamente pasaban 6 minutos del tiempo reglamentario en el 96, pues llegaba el gol del conjunto del Torreperogil, precisamente a la salida de un córner, cuando prácticamente habían pasado 6 minutos del tiempo reglamentario y el empate estaba en casa. Al final, desilusión y prácticamente fue a la salida del córner cuando el capitán del barco, se puede decir así, Pepe Capitán, el que conseguía el gol de la victoria para el conjunto paleño, para el conjunto del Palo, de un soberbio cabezazo y prácticamente marcaba el gol de la victoria para el conjunto malagueño. Mala suerte y el gran defecto que tuvo el conjunto torreño, el único, la mala suerte y la mala fortuna que tuvo en el día de ayer. Bueno, pues vamos a seguir con la tercera división, decirles de que el conjunto del Real Jaén, en su visita al estadio del Fernando Hierro de Vélez, empató 1-1, Alex Rodríguez en el 66 en propia meta marcaba para el conjunto del Real Jaén, era el defensa del conjunto veleño, y Alex Rodríguez, el mismo jugador que había introducido el 0-1 para el conjunto del Vélez, marcaba el 1-1 en el 86. El alaurino, que perdía en casa ante el Linares Deportivo 1-4, Triqui en el 5, marcaba para el conjunto del alaurino, Chendo empataba para el Linares en el 15, Josema adelantaba al Linares en el 28, 1-2, y de nuevo ahí Chendo por doble partida en el 32 y en el 59 con un hat-trick marcaba el 1-4 para el conjunto del Linares Deportivo. El marto, con la salida de Rafa Perales, inexplicable, no lo entendemos, como este hombre que ha tenido muy mala suerte con los jugadores y con los resultados en esta jornada de liga, que han sido 5 la que ha dirigido al Club Deportivo Marto, lo expulsan, lo cesan el lunes en la directiva del Marto y hoy, precisamente en el día de ayer, le ganan al Loja 4-2. Inexplicable la actitud también de los jugadores, no lo entendemos. Pero así fue, 4-2, el Marto le ganó al Loja, con Nimo en el 4 para el Loja, el 1-1 también en el 27, Lolo Amario en el 33 para el conjunto del Loja, y el Tamane en el 54 empataba para el Marto, luego Adi por doble partida en el 76 y en el 87 marcaba el 3-2 y el 4-2 definitivo. El Torredón Jimeno, que ganaba 2-1 al conjunto del Torremolino, Rubén en el propia meta marcaba en el 55 el 1-0, Miguel empataba para el Torremolino en el 61 y Javi Quesada en el 87 le daba la victoria al conjunto tosiriano. Y por último el Atlético Mancharreal, que ganaba a la Laurín de la Torre por 4-1, donde Nando en el 8, Juanlu en el 34 y Manu Castillo en el 53, se ponía el Atlético Mancharreal con un 3-0 favorable. Acortaba distancia Robert para el Alaurín de la Torre en el 65 y por último Salva Arriba en el 70 marcaba el 4-1.
Los próximos encuentros: el Linares recibe al Vélez, el Real Jaén recibe al Marto, el Antequera al Torredonjimeno, el Torremolino al Mancharreal y el Alhaurín de la Torre recibe en el Estadio de los Manantiales al Torre Pero Gil. Y nos vamos a ir directamente con lo que la división de honor, el equipo del Béjica. El Béjica que perdía en su estadio ante el Atlético Monachil 1-2. El equipo de Félix Vilches que perdía prácticamente, pues inexplicablemente, en los minutos finales y sobre todo en el descuento. Un partido que lo tenía ganado desde el minuto 57 con un gol de José Molina. El equipo del Béjica que se quedaba con un jugador menos desde el minuto 44 con la expulsión por roja directa del jugador Diego, y que tuvo que afrontar toda la segunda parte con un jugador menos y también con la cosa de haberse puesto por delante con un gol de José Molina en el 57. Pero el conjunto granadino en el Monachil, en el minuto 93 en descuento, David empataba el choque y prácticamente con ese tramo final y de esa angustia que prácticamente podían ya haber finalizado el choque, 2 minutos más tarde, en el 95, Fernando Aguado le daba los 3 puntos al conjunto del Atlético Monachil ante el Béjica. 1-2 y pierde el conjunto amarillo, el conjunto de nuestra comarca de La Loma, ante el conjunto granadino del Monachil 1-2. El Villacarrillo que perdió también en casa 0-1 ante el Oriente. Joselillo fue el autor del tanto en el minuto 28, el 0-1. El Atlético Porcuna fue el único triunfador de nuestra provincia, que fue el que ganó los 3 puntos ante el Vera, 4-1. Manolillo en el 17 marcaba el 1-0, Chiqui en el 53 el 2-0, Felipe el 3-0 en el 55, el 3-1 seguro le ponían en el 64, y por último Manu Tejero cerraba la cuenta goleadora para el Atlético Porcuna en el 87, y por último el equipo de Juan de Peralta pues sacaba un empate 0-0 ante el conjunto de Ladra Milenaria, 0-0, un partido que no se movió el marcador, que fue bastante intenso, con oportunidades claras, con alguna que otra también por parte de Ladra, pero injustificable totalmente ese empate, porque pudo haber sido una victoria clara para el conjunto del Club Deportivo Nava. No ha sido así, pero lo más importante es no perder y puntuar. Bueno, pues el Oriente la próxima semana recibe al Club Deportivo Nava, el Vera recibe al Villacarrillo, el Atlético Monachil recibe al Porcuna el próximo domingo a las 5:30 de la tarde, y en Puliana el Certi recibe al Béjica el domingo a las 12 de la mañana. Dejamos la división de honor y nos vamos a ir a la primera andaluza, donde tenemos un duelo en la cumbre, donde el duelo, como es, le llamo yo y le decimos muchos de nuestros compañeros, patrimonio de la humanidad. Dos ciudades que se enfrentaban en el día de ayer en el Municipal de Baeza, el Baeza Club de Fútbol y el Úbeda Viva, que resultó con empate a 1. El partido fue bastante intenso, bastante movido, bastante, sobre todo en la segunda parte, porque la primera fue de mucho respeto de los dos equipos, con alguna que otra escaramuza, y todo vino en la segunda parte. El Baeza, que presentó a Pepe Lu, Nacho, Luque, Enrique, Totti, Jota, Sergio Morales, José Alberto, Pocholo, Mario e Iván Sánchez, y el equipo del Úbeda Viva, que presentó a José Domingo, a Alfonso, Juan Diego, Agustín, Edu, Juan Jesús Peñuela, Garrayito, Juan Casado, Jote, Adrián y Silva. Un partido, como hemos dicho, muy intenso, que conforme fue avanzando el partido, bastante público en la grada del Municipal de Baeza, a pesar de la feria y fiesta en Úbeda, pero un bonito encuentro, y sobre todo con dos equipos que aspiran a estar en los puestos altos de la clasificación. Pero en la segunda parte fue donde más se movió el partido, porque en la primera
hubo dos ocasiones claras por parte del Úbeda y una muy clara por parte del conjunto del Baeza para haber movido el marcador. Hubo algún que otro encontronazo, juego brusco en alguna fase del encuentro, pero claro, los dos equipos quisieron ganar el choque, ninguno quería perder, y esa fue la intensidad y el agobio en las dos porterías, tanto de Pepelu como de José Domingo. Y el primer tanto llegaba obra de Totti, tras un saque de falta y de cabeza marcaba en el minuto 56, en la segunda parte marcaba el 1-0 para el conjunto del Baeza Club de Fútbol. Pero siguió insistiendo el conjunto de Soto, el conjunto de Manolo Soto, y siguió insistiendo en su juego ofensivo, y sería en el minuto 73 cuando un Totti dentro del área zancadilleaba a Adrián y el propio jugador marcaba de penalti el empate del triunfo, el empate del partido, y hubo más que una oportunidad por parte de los dos equipos para haber conseguido desnivelar el choque. La balanza se podría haber ido de un sitio a otro por parte de los dos equipos de haber conseguido la victoria. No fue así, y al final, como buenos hermanos, como buenos, pues prácticamente patrimonio de la humanidad, con ese hermanamiento que hay entre las dos ciudades, se repartieron los puntos 1-1 y prácticamente a pensar ya en el próximo compromiso liguero. Y también tenemos que comentar que el Ibro hizo una remontada histórica en el día de ayer, que ganó prácticamente in extremis ante un gran conjunto, ante el Urgabona, 4-3, el equipo de Roberto Romero, que se le pusieron las cosas bastante complicadas, sobre todo al filo del primer tiempo. Y decir que formó el equipo del Ibro con Cannavaro, Juanfran Acosta, Luis Carmona, Dani Gaspi, Javi, Luigi, Bomba, Carpeta y Coronel, y que el Ibro prácticamente se ponía por delante en el marcador por mediación de Javi en el minuto 15, Fran empataba para el Urgabona en el 42, y hasta incluso el conjunto de Arjona se ponía por delante en el marcador con un penalti marcado por Cayuela en el minuto 45. En la segunda parte, Javi de penalti para el Ibro empataba el choque en el 62, Carpeta de nuevo otro penalti situaba el 3-2 con el minuto 70, y Esteban en el 89 empataba para el Urgabona, cuando todo parecía indicar de que los tres, el reparto de puntos iba a estar en el Fernando Martínez de Ibro, iba a haber un reparto de puntos y con un resultado de 3-3, en el minuto 91 una gran jugada de contragolpe del conjunto de Roberto Romero, el Ibro Club de Fútbol se llevaba los 3 puntos con un gran gol de Juanma, el 4-3 definitivo, y enhorabuena al conjunto ibreño, porque lo ha hecho muy bien y sobre todo sabiendo estar en el tramo final del partido. Los próximos compromisos ligueros, pues el Úbeda Viva recibe al Arroyo, el Huelma recibe al Baeza a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y el Martos recibe al Ibro Club de Fútbol, el Martos B. Por lo tanto, decir de que estos son los compromisos para el próximo fin de semana, y nos vamos a ir directamente con lo que ha sucedido con los 3 equipos de nuestra comarca de La Loma en la segunda andaluza, donde el Carolinense le ganó al conjunto del Úbeda Club de Fútbol 2-1. Sería el conjunto de Juan Padilla el que se puso por delante en el marcador con un gran gol de Juan en el minuto 8. Supo aguantar casi más de media hora de juego de la primera parte con ese resultado de 0-1 el conjunto ubetense, pero el conjunto del Carolinense, por mediación de Fran, empataba el choque en el minuto 38. Ya en la segunda parte, con un reparto de puntos, ocasiones para los dos equipos, y que prácticamente un penalti que fue muy protestado por los ubetenses en el minuto 82, a falta de 8 minutos para el final, el conjunto del Carolinense se alzaba con la victoria al transformar una pena máxima por mediación de Paco en el minuto 82
2-1 definitivo en el marcador. El Jimena, que perdió en casa, y en manos del Atlético Sabiote, que está totalmente muy bien, sobre todo fuera de casa, 0-1. Sería Fran en el minuto 81 el que le daba los 3 puntos al Atlético de Sabiote, y una victoria muy merecida, sobre todo por las oportunidades que tuvo a lo largo del encuentro. Y el Cazorla, que le ganó al conjunto del club de la Escuela Municipal de Rus 3-1. El Cazorla se impuso por 3-1, pero serían los ruseños, el conjunto del Rus, el que se puso por delante en el marcador con un gol de Miguel de penalti en el minuto 44, y la verdad es que era un resultado y un gol psicológico que podía aguantar perfectamente la segunda parte. Aparecía en la segunda parte un gran jugador, un jugador que fue determinante en la victoria del Cazorla, porque es Cepi, que en el minuto 57, en el 76 y en el 89, con un hat-trick, ganaba el conjunto del Cazorla a la Escuela Municipal de Rus y marcaba una victoria por 3-1, merced a la gran actuación de ese delantero Cepi, que fue el autor de 3 tantos en la tarde de ayer. Los próximos compromisos: el Atlético Sabiote recibe al Cazorla, el Rus recibe a Arbea el domingo a las 6 de la tarde, y el Úbeda Club de Fútbol recibe a Argüesa el próximo domingo a las 12 de la mañana. Bien, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Esperemos de llevarle un poquito de más deporte el próximo lunes, y estar también, como no, con nuestro compañero Francis. Esperemos de que las fiestas de San Miguel las disfruten todos ustedes muy bien, y solamente desearles muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Muchas gracias por su atención.